El Señor Jesús, cuando cumplió su tiempo, cuando vio que ya había logrado en ese grupo de discípulos hacerles entender una cosa muy difícil de entender para una mentalidad judía, les hizo entender que Él era el enviado, el Mesías, el Cristo. Tan difícil ha sido de entender eso que hoy día los judíos, el pueblo hebreo, que conoce la ley, el Antiguo Testamento, la Torá, no han podido creer que de quien hablaba la ley era de Jesús, de Yeshua, el Mesías. Es muy difícil para esa mentalidad. Entonces nosotros hemos tenido esa gracia especial de entender que Yeshua, que Jesús, es el cumplimiento de todo lo que dice la ley, los salmos y los profetas. Es el cumplimiento. Por eso yo no creo en los profetas de hoy que se autodenominan profetas, pues, porque ya en Jesús es el cumplimiento de todo. Entonces, teniendo a Jesús, pues hombre, quedó cerrada esa parte del cumplimiento profético en Jesús y lo que queda es unas profecías con respecto al futuro de la iglesia y de la historia, cuando Él vuelva por segunda vez a establecer un reinado de 1000 años y luego sí la eternidad. De manera que esa tarea quedó hecha cuando ya Jesús empezó a darse cuenta que Pedro entendió y creyó que Él era el Cristo, el Hijo de Dios. Cuando Pedro dijo eso, entonces ya Jesús dijo, bueno, esa es mi tarea, que el mundo crea que yo soy el Salvador. El Espíritu Santo tiene que hacer esa tarea. Y ahí en el capítulo San Juan, capítulo 16, el verso 5 al 12, está el trabajo del Paracleto, el que viene de parte de Jesús para aclararnos lo que Jesús hizo. Lo que yo he dicho, por ejemplo, que Jesús es el cumplimiento de la ley, los salmos y los profetas, el Espíritu Santo, que es Jesús resucitado, Él nos guía a toda esa verdad. ¿Qué vino a hacer? Dice el verso 5, pero ahora voy al que me envió, dice Jesús, y ninguno de vosotros me pregunta ¿dónde vas? Antes, porque les he dicho que me voy, se han llenado de tristeza. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque entonces les voy a enviar el Espíritu Santo para que los consuele. Si yo me voy, se los envío. O sea, a mí me conviene que Jesús resucite y suba al cielo, porque 50 días después llega en forma resucitada por el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y verso 8, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de 3 cosas, de pecado, de justicia y de juicio. Yo creo, amable buscador, buscadora, que la tarea del Espíritu Santo es convencer a la gente del pecado. ¿Cuál es el pecado? No creer en Jesús. Yo esperaría que cualquier persona que esté viendo esta reflexión no endurezca su corazón a la tarea del Espíritu Santo y crea en Jesús. Si no cree en Jesús, usted sigue en sus pecados. Yo no le estoy aquí hablando de religión. Usted puede creer en una religión o en un santo, allá usted. Pero si usted no cree en Jesús como el Mesías, como el enviado, como el Salvador, como el ungido, entonces usted está en pecado. Porque el gran pecado es que la gente tiene de no creer en el Salvador. Dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en Jesús. De justicia es
que la gente dice no creen en la resurrección de Cristo. ¿Qué es la justicia? La justicia es que Jesús murió por culpa nuestra, pero como era el Salvador, santo, sin pecado, la muerte no pudo triunfar sobre él y resucitó. Entonces, el pecado es que no creen en Jesús, y la justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Cuando Jesús subió a los cielos y volvió al Padre, estaba demostrándole a todo el mundo la justicia de Dios. Murió por los pecados, pero resucitó, para que todo aquel que crea en Él también tenga justicia de Dios, sea justificado por Dios. Y el juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya fue juzgado. Satanás es el rey aquí en este mundo, y lo máximo que puede hacer Satanás en este reinado del mundo es la muerte. Entonces, como Jesús resucitó, ya quedó juzgado. ¿Dónde está la victoria de la muerte? Si Cristo resucitó, ¿ya? Fue juzgado en Jesús, el príncipe de este mundo, y ese juicio le salió en contra al príncipe de este mundo porque Jesús resucitó. Yo pienso que todos los que tenemos acceso a este tipo de reflexiones, que yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad, tengamos clara idea sobre el pecado, que es no creer en Jesús, la justicia, que es la resurrección de Cristo de entre los muertos, y el juicio es que fue vencida la muerte con la resurrección. Ese fue el juicio al príncipe de este mundo. Por eso, Él ya no se va a enseñorear más de nosotros. Eso dice el versículo 11. Y el 12, para terminar, Jesús decía: tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no la pueden entender. El Espíritu Santo viene y nos acaba de instruir y enseñar todas esas verdades. Jesús dijo que regresaba, yo lo espero cada día, y si no lo hace en el transcurso de este día, mañana nos encontramos. Que Dios le bendiga.